La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy es falacias, con el doctor Juan Antonio García Amado, titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, en España. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, imparte la cátedra mencionada de 1994 a la fecha. Durante su carrera, ha realizado estancias de investigación en las universidades de Múnich, Maguncia, Libre de Berlín, Eugen-Provence y Florencia. Ha sido ponente, conferenciante y profesor invitado en universidades e instituciones públicas de América, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Brasil, México, República Dominicana, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Europa, España, Bélgica, Alemania e Italia, así como profesor de posgrado en universidades españolas y latinoamericanas. Es el investigador principal en 7 proyectos financiados por el Ministerio de Educación, la Junta de Castilla y León, la Junta General del Principado de Asturias y la Generalitat de Cataluña, y miembro del comité editorial de revistas como Restexori, Doxa y Tour Société, Derechos y Libertades. Ha sido editor, autor y coautor de más de 200 artículos en revistas españolas y extranjeras, libros colectivos sobre filosofía del derecho, teoría general del derecho, filosofía política, derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, sociología jurídica, derecho y cine, derecho y literatura. Ha traducido del alemán obras de Hans Kelsen, Klaus Wilhelm Canaris y Bernd Ruthers. ¿Qué es una falacia? Hay múltiples definiciones. Miren, si ustedes lo desean así, o si hay entre este amable público personas que quieran consultar bibliografía pormenorizada o especializada sobre el tema de las falacias, yo me comprometo a través de Minerva a mandarles algunos documentos que naturalmente ella puede compartir entre ustedes, y ahí podrán ver acercamientos técnicamente más precisos o doctrinalmente mejor fundados que este que yo voy a hacer aquí. Yo voy a referirme al tema con cierta libertad y, bueno, con alguna originalidad que espero que no sea contraproducente. En ese clima, ¿qué es una falacia? Dicho del modo más coloquial, una falacia es un argumento que contiene una trampa, que contiene un truco. Diríamos en otro ámbito que hacemos un juego de manos, cuando uno quiere hacer como que el conejo sale de la chistera realmente y que siempre estuvo allí, hace ciertos juegos de manos, ciertos movimientos, buscando engañar la percepción del espectador. Cuando uno usa una falacia, hace algo parecido, pero no moviendo las manos, sino jugando con los argumentos, con su estructura y sobre todo con su apariencia. Entonces podemos quedarnos así para iniciar con esta idea. La falacia es un razonamiento expreso para un auditorio. Estos son argumentos, como enseguida veremos. Es un razonamiento hacia el exterior, un argumento que contiene una trampa, que contiene una vulneración de una regla del correcto argumentar, vulneración que no se desea, que el orador no quiere, que el argumentador no quiere que su auditorio perciba. Podemos incurrir en falacias de un modo inconsciente, por defectuosa reflexión, por poca concentración o por mala formación. Pero las más de las veces, y en lo que más nos importa, una falacia es deliberada. Es un movimiento argumentativo que tiene algo de falso, de tramposo, de engañoso, a través del cual pretendemos tener ventaja en eso que la argumentación funcione.
Claro, pero miren, ya he dicho argumentación y argumento, y creo que para que podamos entendernos aquí es bien conveniente que definamos también esos términos, aunque sean sencillos. Un argumento es una razón que se da, que se brinda para un interlocutor o un auditorio con el propósito, buscando el consenso, es decir, la adhesión, el acuerdo de ese auditorio. Eso es un argumento. Podemos decir, no, a veces se habla a tontas y a locas. Esta es una expresión muy castiza, diríamos en España, muy de aquí. A veces se habla sin ton ni son, otra expresión castiza. A veces se habla por hablar. Oiga, y hay quien incluso habla en sueños. Mi mujer, y esto no es una broma, es en serio, él suele insultarme en sueños, ¿no? Cuando oigo que mientras duerme empieza a decir malnacido, hijo de mala mamá, y no sé qué, es que está soñando con que yo incurro en gravísima traición y se está dirigiendo a mí en tonos poco agradables que aquí no puedo reproducir ante estas personas tan honestas y sensibles. Bueno, no está argumentando, no, sino que no sabe lo que dice. Vale. Entonces, un argumento es una razón que a favor de una tesis ofrecemos a un auditorio o un interlocutor. No importa esto, pero ¿qué diferencia hay entre un interlocutor y un auditorio? Bueno, interlocutor es la persona o grupo concreto de personas a que uno se dirige. En este momento podemos pensar que ustedes son mis interlocutores. Bueno, aquí tenemos un caso fronterizo, pero bien, si yo estuviera hablando nada más que a quienes veo aquí en la pantalla con su nombre, que son 6 o 7 personas, esos sean mis interlocutores. Yo me dirijo a ellos específicamente. Pero cuando un juez redacta una sentencia, no se dirige solo a las partes, a sus abogados o a los interesados en el caso, sino a toda una serie de lectores potenciales que puedan estar interesados en esa sentencia y en sus argumentos. Es decir, en la motivación, o sea, en las razones o argumentos mediante los cuales se sustenta, se respalda, se justifica el fallo. En una sentencia, y esto es una manera simple, sencilla, pero interesante de verlo, una sentencia tiene una estructura argumentativa, obvio, ¿no? Hay una tesis. La tesis es el fallo de la sentencia, la resolución del caso, y la parte de motivación son los argumentos. En una sentencia, cuando una sentencia se plantea como es debido, de un modo razonable, ese juez o ese tribunal sabe que lo que le toca es explicar en la parte de motivación, es decir, de argumentación de la sentencia, explicar por qué razones, qué motivos llegó a ese fallo y no a otro de los que tal vez conforme a derecho o conforme a esos hechos cabría. En una sentencia bien motivada, el juez da cuenta mediante argumentos de por qué valoró las pruebas de esta manera, porque concluyó que el hecho H había quedado probado, o el juez da cuenta, por ejemplo, son solo meros ejemplos, de por qué prefirió, de entre las interpretaciones posibles de la norma que venía al caso y que en ese proceso se debatían, por qué prefirió esta interpretación con la que aplica la norma a otra de las que cabían y que alguna de las partes había invocado. Bueno, entonces quedémonos con esa estructura bien simple, ¿no? Cuando hablamos de argumentos son razones en pro de una tesis. Cuando le dije a mi esposa hace un rato, o le recordé, porque está acostumbrada a no hacerme mucho caso, yo lo entiendo, que cuando le recordé que hoy a las 23 horas de España tenía esta charla con ustedes, que a mí bien me agrada y me estimula, su actitud, a veces puede ser una actitud, a veces puede ser una pregunta, puede ser una objeción, el modo como me miró me indujo a justificarme, porque su cara fue, su cara encerraba esta pregunta: ¿qué diablos te pasa a ti para tener una charla? Y además me dice que sobre falacia, cielo santo, a las 11 de la noche, que es cuando la gente de bien duerme o reza el Jesucito de mi vida.
¿no? Y claro, en la medida en que el juicio de ella me importa y no me apetece que me tome por loco, pues yo me sentí compelido intelectualmente a darle mis razones, a justificar por qué yo había aceptado esta charla. Entonces le di algunas razones. Le dije, bueno, es un grupo de personas muy interesadas, estoy agradecido a los organizadores de este ciclo de conferencias que me invitan a dar la mía, porque ellos han sido muy determinantes en mi visita de la pasada semana a México y algunos actos que hay para mí programables, etc. Le di una serie de razones a favor. Yo tenía otras, vean cómo funcionan las cosas. Yo le podría haber dicho también, pues porque le tengo sincero aprecio a Minerva, que es la presidenta de esta asociación, pero lo voy a decir bajito. Mi mujer es un poco celosa, buena gente, pero un poco celosa. Entonces yo pensé, ¿no? Mejor esa razón, ese argumento no se lo doy, porque para mis propósitos, siempre la argumentación está movida por un propósito. Para mi propósito, para mi finalidad, ese argumento puede ser contraproducente, porque lo que yo pretendo al argumentar es que ella piense o me diga algo así como, has hecho bien, yo en tu lugar habría hecho lo mismo, efectivamente no estás loco, qué buena persona eres para sacrificarte de esta forma por la ciencia. Y, por tanto, seleccionamos nuestros argumentos en razón de, por supuesto, antes que nada, la tesis que queremos sustentar. No hay argumentación sin una tesis, por eso cuando alguien habla del sueño no tiene tesis, en realidad no argumenta para un fin predeterminado y con una cierta lógica. Y para ese fin justificatorio, uno selecciona lo que cree que puede encajar bien, que puede provocar esa adhesión. Si yo le digo a mi esposa, otro ejemplo, si me permite, muy rápido, te propongo que mañana vayamos a cenar al restaurante X, y ella me dice, no estoy muy convencida de que ese sea el mejor restaurante para ir, yo le puedo dar argumentos. Bueno, yo te propongo que vamos a ir porque la comida es muy rica, porque ahora hay unas jornadas de platos de cocina mexicana, pero tal vez lo que en realidad a mí me determina es que, oiga, esa camarera, cómo hace las delicias de mi mirada de mayor procaz. Pero aunque ese sea mi motivo íntimo, más me vale no decírselo, porque decírselo es contraproducente para lo que ya me he propuesto. Bueno, entonces tenemos claro qué es argumentar. Es dar razones para defender una tesis. Y esas razones se dan ante un interlocutor o un determinado o un auditorio indeterminado. Y aquí llegamos a algo ya bien interesante para el tema de las falacias, ¿no? Lo que buscamos cuando damos esas razones expresas, cuando fundamentamos así mediante argumentos la tesis, mi tesis es que me ha parecido bien estar aquí hoy con ustedes a esta hora española, esa es la tesis que me toca defender. Mi tesis en el otro ejemplo era la de que es buena cosa ir a cenar mañana a ese restaurante. Y luego vienen los argumentos. Importantísimo. Argumentamos, repito una vez más y vuelvo a subrayarlo, argumentamos con un propósito siempre. Y ese propósito es que nos den la razón, que estén de acuerdo con nosotros en alguna medida, que no descarten lo que sostenemos o defendemos por falso, por errado, por tendencioso, por arbitrario, por insuficientemente fundado o lo que sea. Argumentamos para eso. Y otra característica de la argumentación en la práctica es que el buen argumentador se adapta a su auditorio, selecciona los argumentos, no solo por su potencial justificatorio, sino también en razón de lo que le pueda ser más grato o admisible a ese interlocutor o a ese auditorio. Por eso yo les contaba en broma este ejemplo, que si quiero ir a cenar a ese restaurante porque espero que allí esté una señora cuya mera contemplación me resulta bien grata, si mi interlocutor es mi esposa, pues a lo mejor no es el argumento que pueda tener un efecto más sólido para que ella acepte mi propuesta, o sea, esté de acuerdo con mi tesis. Pues bien, esto que estoy diciendo, y una argumentación, por tanto, última definición. ¿Una argumentación qué es? Una argumentación es un conjunto de argumentos. Es ese conjunto de razones que damos a alguien a favor de una tesis. Yo le digo,
a mi pareja, mira, me parece buena idea, tesis, ir a este restaurante mañana porque la comida está muy rica, porque tienen una oferta de platos mexicanos, porque hay un nuevo cocinero que ha mejorado todavía el sabor de los platos, porque nos queda cerca de casa, porque mañana es martes y no estará muy lleno el restaurante, no hace falta hacer una reserva o reservación. Bien, cada una de esas razones es un argumento en cuanto que lo expreso para otro, después de pasar mi filtro, funcionará, no funcionará, conviene, no conviene, y el conjunto de esos argumentos por razones que yo brindo a alguien es lo que llamamos una argumentación. Bueno, pues ya ven que con esto le estoy dando, aunque el tema tiene muchas aristas, unas más filosóficas y otras más pragmáticas, yo le estoy dando un enfoque pragmático porque es el que mejor nos permite entender cómo funcionan las falacias, ¿no? Una falacia es un argumento que contiene, que tiene algún defecto y que defecto que aumenta las probabilidades de que ese argumento tenga un efecto positivo sobre el interlocutor. Una falacia es como una jugada indebida en un juego de cartas, por ejemplo. Y los efectos son similares. Yo no sé jugar al póker, pero creo que puede funcionar el ejemplo del póker, o piensen en cualquier otro juego de cartas. Piensen en la famosa figura cinematográfica del Taur del Mississippi, ¿no? Bueno, si yo en el póker o cualquier otro juego de cartas hago una trampa, si voy con mi carta marcada, si coloco no sé dónde un espejo para sin que los demás se den cuenta, verle las cartas a mi adversario, etcétera, estoy haciendo algo indebido. Algo indebido que si se descubre me descalifica, pero que mientras no se descubra me da una ventaja. La falacia es un movimiento argumentativo que tiene algún defecto, que encierra alguna manipulación, alguna tergiversación, luego lo veremos más en detalle, y que puede surtir dos efectos. Creo que aquí está la gracia pragmática del tema. Si el interlocutor, el contrincante en un debate, póngale, el abogado de la otra parte, en esa dialéctica procesal donde uno hace sus alegatos y el otro los contesta, etc. Si la otra parte no detecta mi movimiento tramposo, mi carta marcada, mi juego indebido, el modo en que estoy vulnerando una cierta regla asumida de lo que es la argumentación correcta, si la otra parte no lo detecta, las posibilidades de mi éxito aumentan mucho. Es el gol, ¿cómo se llamaba aquello de Maradona? El gol de la mano de Dios, ¿no? Es el gol con la mano que el árbitro no vio. Pero si la otra parte lo detecta, yo como argumentador pierdo crédito, porque el otro, mi interlocutor o los demás, o ese auditorio, ese público, ha visto que no soy de fiar. Y a partir de ahí, después de que me han cazado, me han pillado haciendo ese movimiento indebido, eso hace que yo pierda fiabilidad, que desconfíe de mí y mi postura queda debilitada. En resumen, miren cómo juegan las falacias en la práctica de argumentación. Es una trampita o trampota que si no es descubierta hace que uno se apunte, sube puntos dentro de ese empeño por ganar adhesión del auditorio, pero que si a uno se la descubren y su interlocutor o contrincante le pone sobre la mesa y le dice, mire, esto que ha dicho no solo es erróneo, sino que además es tramposo y malintencionado porque usted ha violado esta regla y eso lo descalifica, eso pone a uno en una situación de debilidad. Entonces las falacias repercuten en mayor fuerza o mayor debilidad del argumentador, lo cual significa, desde el punto de vista del que argumenta e incurre en falacias, pues supone que hay que prestar atención a lo siguiente. Si va a incurrir en falacias, hágalo bien, porque no le conviene nada. Si va a hacer trampas, si va a marcar las cartas, procure
que no sea grosera, esa marca que no sea que le dobló una esquina de manera muy ostensible, porque entonces se van a ir a por usted. Y ahora vea, y se la va a hacer a bien. Pero ahora pongámonos como víctimas de la falacia. Ahora somos los argumentadores que potencialmente estamos siempre expuestos a que la trampa nos la haga el de enfrente. Por ejemplo, el abogado de la otra parte. Y esto implica que es muy conveniente entender de falacias, porque cuanto más diestro, perito usted sea en conocerlas, más fácil le va a resultar identificarlas cuando las emplea el otro. Esto es una especie también de constante trivial que todos comprenderemos. El que mejor sabe hacer cartas jugando las cartas, el que mejor sabe hacer trampas jugando las cartas, mejor, más diestro será en detectar las trampas del otro, porque sabe cuáles son los movimientos, dónde hay que fijarse, por dónde puede venir la deslealtad del contrincante. Bueno, esa es la doble dimensión de las falacias y todo el tiempo, cuando argumentamos, incurrimos en falacias. A veces las falacias son inconscientes. Yo puedo estar haciendo ese pequeño truco sin darme cuenta, por hábito, porque me despisté. Pero lo más común es que las falacias se hagan de modo al menos relativamente consciente. Y en cualquier caso, el mejor argumentador es el argumentador consciente, el que sabe calificar cada movimiento y sabe de sí mismo y de los demás cuando hay un truquito o cuando todo transcurre según las reglas. Una falacia, por último, dentro de esta descripción rápida, una falacia es algo distinto de un error. Si yo me equivoco en una suma, en una división, por hacer la raíz cuadrada, eso no es una falacia, es un error. Si yo interpreto mal una palabra de otro idioma, o si yo me voy, estamos en México, pero disculpen que diga un ejemplo colombiano. Si yo voy a Colombia y me ofrecen un tinto y pienso que es un vino tinto, me equivoco, incurro en un error, porque un tinto Colombia es un café negro. Pero el otro no produjo una falacia, habló en su lenguaje y yo no incurro en ninguna falacia tampoco al entender vino en lugar de café, porque según el uso idiomático, el uso lingüístico en el español de España, eso es distinto. Por tanto, una falacia no es un mero error, sino que una falacia supone una vulneración no de las reglas de la semántica o de la sintaxis o de la aritmética, sino que una falacia es una vulneración consciente o inconsciente, repito, de las reglas pragmáticas del argumentar. De ciertas reglas que damos por supuestas cuando hablamos argumentando. Las más de las veces no somos muy conscientes de que hay esas reglas, pero intuimos muy bien, captamos, aunque nunca lo hayamos teorizado, cuando alguien está vulnerando esas reglas. Bueno, esto lo vamos a ver ahora muy rápidamente con algunos ejemplitos. Miren, vamos a relacionar dos cuestiones que aparentemente no guardan tal conexión, pero a mí me parece que sí, que están muy vinculadas. El tema de las falacias y lo que son las condiciones de un buen argumento. Ahora vamos a hacernos esta pregunta y enseguida vamos a volver a las falacias, vamos a la conexión. ¿Qué es lo que hace que un argumento sea un buen argumento? ¿Qué significa buen argumento? Vamos a pensar que un buen argumento, ya saben lo que es un argumento, una razón que se da en pro de una tesis a un auditorio o interlocutor. Un buen argumento puede ser bueno porque aumenta las probabilidades de éxito, las probabilidades de que a uno le den la razón. Cuando se dice a alguien, oiga, qué bien argumenta, qué argumentos tan buenos nos ha dado, eso quiere decir, oiga, qué convincentes son sus argumentos, ¿no? Qué fuerza tienen, qué peso tienen.
Pero un buen argumento también puede ser bueno porque no tenga defectos, porque no encierre falacias, porque no somos capaces de encontrar ninguna regla del argumentar o del intercambio comunicativo que sea violada, que sea vulnerada por ese argumento. Bueno, bajo esa doble óptica, repito, vamos a pensar qué es lo que hace bueno, lo que hace sólido y lo que hace razonable o racional un buen argumento. Y las condiciones de un buen argumento, según mi tesis al respecto, que por ahí he escrito alguna vez, son las siguientes. Se las enumero sin más y después, con mucha brevedad, les explico cada una. Las condiciones de un buen argumento son admisibilidad, pertinencia, relevancia, saturación, resistencia a la contradicción y resistencia a la compensación. Pues bien, esto tiene bastante que ver con las falacias, aunque a primera vista no lo notemos, pero vamos a verlo. Primera condición de un buen argumento. Un buen argumento tiene que ser admisible. Miren, ¿qué significa que un argumento sea admisible? Esto, cada vez que sobre algo argumentamos o debatimos, estamos presuponiendo que nos movemos en un amplio campo de las cosas que ahí se pueden decir, pero también estamos presuponiendo que hay en ese argumentar movimientos prohibidos. Mejor dicho, que hay temas que no se tocan. No se tocan porque esas cuestiones, esos temas, en otro lugar, en otro debate, en otra temática, pueden tener cabida y pueden ser centrales, pero que aquí y ahora, en este asunto que nos convoca y sobre el que hablamos, no se pueden poner sobre la mesa porque sacarlas a colación implica una cierta deslealtad. Vamos a jugar para ilustrar, y en aras de la brevedad, para ilustrar algunas de estas características, 7 u 8, claro, 6 o 7 que les he dicho, vamos a jugar con un ejemplito casero, aunque después, si hay tiempo y me administro bien, podemos también ver correspondencias en el lenguaje o en la argumentación jurídica. Vamos a imaginar la siguiente situación elemental en una casa. Antonio y Antonia son una pareja casada, si quieren, o pareja muy consolidada, que llevan un buen puñado de años viviendo juntos, muy unidos y muy amorosamente. Una mañana de domingo, a la hora de desayunar, están juntos y Antonio le dice a Antonia, mira Antonia, ya saben, la frase más aterradora que hay de una pareja, Antonia, tenemos que hablar. Eso siempre anuncia el fin, ¿no? Antonia, tenemos que hablar porque yo me he dado cuenta de que tú ya no me amas, ¿no? Y ante esto que para mí es una evidencia de que tú ya no me amas, ya no hay amor tuyo hacia mí, creo que tenemos que plantearnos la separación o ver qué medidas tomamos, sea para reconducir la situación o, como a mí ya me parece más inevitable, para separarnos pacífica y amistosamente. Antonia eso la pilla por sorpresa, ella nunca había pensado tal cosa y le pide explicaciones. Antonio, ¿por qué me dices eso? ¿De dónde sacas tú eso de que no me amas? Antonio ha lanzado una tesis sin argumentarla. ¿Ven? Y ahora Antonio hace el siguiente movimiento, que es pedirle que justifique esa tesis. No te voy a creer porque lo digas tú. Tú no tienes el patrimonio de la verdad, como no tiene nadie. Así que dime en qué te basas para semejante afirmación. Y supongan que Antonio le da 2 argumentos, 2 razones que él le ofrece a favor de su tesis a Antonia, que es su interlocutora, y por tanto, esa es la definición de argumento, ya lo vimos. Razón que damos a otro en favor de una tesis. Muy bien. Antonio le da 2 argumentos. Dice, primero, porque ya siempre te olvidas de las fechas que son relevantes para mí. Antes tú estabas muy pendiente de cuándo era mi cumpleaños, de cuándo era mi santo, de cuándo era el aniversario de nuestra boda, yo qué sé, de tantas, de cuándo se cumplían años desde que yo gané aquel concurso en mi profesión. Y ahora vives olvidándote de todo, ya ni te acuerdas de nada de lo que a mí me afecta. Y 2, tú antes siempre me hacías regalitos o regalazos en ciertas fechas
para mí o para nosotros importantes, o las que convencionalmente se regala. Me hacías un bonito regalo por mi cumpleaños, me hacías un bonito regalo en la fiesta de los Reyes Magos o en Navidades, me hacías un bonito regalo con ocasión de nuestro aniversario, y ahora ya no me regalas nada. Bueno, ven, esos son dos argumentos. Antonio ha basado su afirmación, tesis, de que Antonia ya no lo ama, en dos argumentos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si Antonia, esto es teoría de argumentación punto cero, preámbulo elemental? ¿Qué ocurre si Antonia se calla? En teoría de argumentación tiene todo el sentido este dicho que todos conocemos, el que calla asiente. El que calla asiente. Ese es el primer significado del silencio frente a la argumentación de otro. También puede querer decir, aquí tú también puedes revelar, mira, no me importas, como diríamos en España, vete a la porra, vuélvete a vivir con tu mamá, de acuerdo, separémonos y ya está. Pero sea como sea, no le está quitando, por tanto, la razón. Para quitarle la razón a alguien, para demostrar que su tesis no está sustentada en razones de verdad, sino quién sabe si en locuras, caprichos, manías o malos sentimientos, hay que contraargumentar, hay que pedir explicaciones. Entonces, Antonia le dice, dime, ¿en qué te vas? Y le pide tales explicaciones, razones o argumentos, en la idea de que ella no tiene cómo atacar la tesis en serio, si no es atacando su fundamento. Porque si no es lo que se llama un diálogo de sordos, o lo que en España también se denominaría un diálogo de besugos. El besugo ya saben que es un pez, ¿no? Bueno, entonces, si Antonio dice, yo ya sé que no me quieres porque no me quieres, y Antonia dice, yo sí te quiero porque te quiero, y él dice que no, y ella que sí, eso no va a ninguna parte, es un diálogo de sordos. Se requieren fundamentos, razones, justificaciones, argumentos. Entonces Antonia le ha pedido esas razones a Antonio, y él le ha dado esos dos argumentos. Imaginemos que, entonces vamos a utilizar eso como ejemplo. Imaginemos que ellos se enzarzan en un pequeño debate sobre si hay amor o no hay amor. Y en un momento dado, Antonio añade un tercer argumento. Y le dice, mira, una prueba, indicio más de tu falta de amor hacia mí, es que hasta nuestros niños, hasta nuestros hijos se han dado cuenta de que tú ya no, de que no hay un ambiente de amor entre nosotros, de que tú a mí ya no me miras ni con el mínimo cariño, y por eso, como habrás visto, los niños están bien tristes esta temporada. A eso se debe, ¿no? ¿Qué respondería usted ante eso? ¿Qué respondería en una película ante un argumento así? ¿Qué es esperable que Antonia replique? Antonia va a replicar, no metas a los niños en esto. No metas a los niños en esto. Los niños son un punto sensible en nuestra relación, y lo que los niños piensen o dejen de pensar, o que el niño sonría o esté triste, no tiene nada que ver con que nosotros en principio, y a no ser que me demuestres muy fehacientemente la conexión, no tiene nada que ver con que yo te haya dejado de querer o no, y además por esas razones que dices. Entonces, no metas a los niños en esto. ¿Qué le está diciendo Antonia con el no metas a los niños en esto? Está diciendo, ese argumento aquí no. Ese argumento aquí se lo rechazo a usted porque ese argumento no es de aquí. Ese argumento es desleal, rompe las reglas del juego. Voy a decirles ahora un ejemplo del mundo del derecho. Supongamos que un juez en su sentencia está justificando, ha fallado a favor del demandante, el demandado, la acusación o el acusado, da igual, ha interpretado, para llegar a ese fallo, ha interpretado la norma que viene al caso de determinada forma, y le toca argumentar, dar los porqués de esa interpretación. Supongan que ese juez dijera, bueno, me parece preferible esta interpretación a aquella otra que en principio también era posible, porque esta que yo escojo es la que mejor encaja con los mandamientos de la ley de Dios. Yo soy una persona muy creyente, muy cristiana, muy entregada a mi fe, y me guío por lo que pueda ser pecado o virtud cristiana, así que he elegido, de las interpretaciones en liza o que cabían, he elegido la que me parece más
congruente con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué diríamos de ese ejemplo? Diríamos, oiga, eso es inadmisible. Pero para nada, saque ese argumento. ¿Qué le pasaría a ese juez en México? Bueno, en México puede pasar cualquier cosa, ustedes me disculpan. Pero, ¿qué es de esperar que le pasara a ese juez en cualquier sistema jurídico? Oiga, no solo le van, si hay recursos, no solo le van a anular o a casar esa sentencia, sino que es probable que se busque un problema disciplinario o legal. ¿Por qué? Porque ese argumento, aunque sea sincero, ese argumento no es de ahí. No se puede fundar una resolución jurídica o una opción interpretativa o una valoración cualquiera de la que el juez en su desempeño realiza, no se puede fundar expresamente, no se puede argumentar con base en elementos puramente subjetivos o personales. Que diga el juez, preferir esta interpretación porque es más justa según la doctrina cristiana, es como si dice, condeno porque me cae mal el acusado, o absuelvo porque me resultó muy simpático. Oiga, la fe individual, los gustos, las inclinaciones personales, la propia ideología, juega un papel, seguro. ¿Influye consciente o inconscientemente? Sin duda, así será. Pero como argumento es inadmisible. Es romper una regla de argumento. Usted, señor juez, tiene toda una panoplia, todo un catálogo de argumentos posibles que usted puede traer para justificar una interpretación. Puede usar un argumento interpretativo teleológico, sistemático, voluntarístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay argumentos que no se le admiten. Entonces, Antonia diría a Antonio, no metas a los niños en esto. Y cualquiera de nosotros le diría a ese juez, no metas a tu Dios en esto. Que ese tema no es de aquí. Es que para mí mi Dios es lo primero, es la guía de mi vida. Bueno, listo. Pero como juez, usted aplica derecho, no aplica las reglas o los mandamientos de la Iglesia Católica o de otra Iglesia cristiana. Entonces, primero, admisibilidad. Ven, es una condición del buen argumentar. El que usa un argumento inadmisible hace trampa. Ese juez que invocara a Dios como argumento su sentencia incurriría en un error muy grosero, apenas podemos imaginarnos, juez tan torpe. Pero lo de sacar a los niños a relucir en una discusión matrimonial no es tan raro. Entonces, hay algo de falaz en eso. Está rompiendo la línea argumental por cuanto que mete cosas que son de fuera. Antonia está hábil, si dice no metas a los niños en eso. Antonia podría decirle, si se vale hablar de los niños, hablo de tu mamá, porque mire que mi suegra es una fiera a la que yo tengo que soportar. Entonces, dime dónde son los límites de lo que podemos decir, ¿no? Entonces yo hablo, pues no sé, de lo poquito que me gustó la primera vez que nos acostamos. Si vale todo, porque de lo que se trata es de atacarnos, entonces ya no estamos argumentando sobre una cuestión concreta de si amor o no hay amor, sino que nos estamos lanzando piedras. ¿Ven? Bueno, entonces, una primera cosa que nos pueden hacer, meternos en argumentos que rompen las fronteras de lo admisible, meternos argumentos para con eso tratar de argumentos que no son de ahí, o cuyo uso es desleal, nos los pueden introducir ahí en el debate para tratar de debilitarnos, de cohibirnos, de entristecernos, de asustarnos, etc. Si Antonia, como es natural, y lo mismo sería para él, tiene debilidad por sus hijos y es un tema muy sensible, está metiendo un argumento traicionero, pero a lo mejor con eso la conmueve. El que conmueve, pone nervioso, agita a su interlocutor, se apunta una ventaja, porque ya lo tiene nervioso, ya lo tiene inseguro. Entonces, por eso, actitud. No, o sea, yo le paro los pies desde ya. Eso, si quiere, lo hablamos fuera, o si quiere, al margen de las cuestiones de nuestro amor, si quiere, vamos y preguntamos a nuestros hijos, pero no me mezcla las cosas. Bueno, más rápido. Un argumento tiene, segunda condición de un buen argumento, en relación con la falacia. Un argumento tiene que ser pertinente. Esto es más fácil de ver y más interesante todavía. ¿Qué significa que un argumento tiene que ser pertinente? Un argumento tiene que venir al caso. ¿Qué hace usted cuando está acorralado? Cuando ve que va perdiendo. Cuando sobre el tema en litigio ya se le han agotado las ideas o siente que son mucho más potentes las ideas de su contrincante.
¿Qué haría usted? Intente cambiar de tema. Como se dice en el lenguaje taurino, a mí no me gustan los toros, pero la fiesta de los toros, el toreo, pero el lenguaje taurino es muy gráfico. A veces hay que cambiar de tercio, hay que irse a otro lado. Se lo pongo con un ejemplito muy idiota, otra vez de la vida común. Mire, imagínense que yo no hago esas cosas, pero imagínense que el sábado que viene yo he salido con unos amigos, mi esposa se quedó en casa. No suelo llegar muy tarde a la casa por las noches cuando tengo ese tipo de eventos, pero son las 2, las 3, las 4 de la madrugada y yo no he aparecido. Mi mujer se despierta, no me encuentra cerca, empieza a preocuparse, se mantiene en vela ya. ¿Qué le habrá pasado, cielo santo? Si no, a las 6 no llegó, llamo a los hospitales y a la policía. Y a las 5 aparezco yo con voz gangosa, oliendo terriblemente a ron barato y acá, en el cuello de mi camisa, tremenda mancha de carmín, unos labios aquí impresos, ¿no? Bueno, y ella me dice, pero ¿y cómo estás así? ¿Y eso que llevas ahí? Maldito, dime por qué llevas eso ahí. Es muy posible que yo me sienta absolutamente perdido. Digo, ya, ¿y merecerá la pena que yo le diga algo o simplemente le agacho la cabeza esperando la guillotina? Bueno, dentro de esta caricatura que estoy haciendo, miren una posible estrategia. Supongan que yo le digo, e insisto, que es muy caricaturesco esto para que se vea bien la estructura. Imagínense que yo les digo esto. Sí, mi amor, claro, sí, pero verás. Pues primero lo más importante. Llevo todo el día obsesionado y dándole vueltas. Es más, creo que hasta he bebido un poco de más pensando en eso, de tantos entusiasmos que me daban. Llevo todo el día pensando que es nuestro aniversario. Ya son 20 años casados. ¿Tú te das cuenta qué rápido ha pasado el tiempo? Demonios, que estaban esos pesados de mis amigotes ahí contando historias y hablando de fútbol y las cosas tan pesadas de siempre y yo pensando en ti. Y sin ser capaz de tomar una decisión sobre qué te regalo para nuestro aniversario dentro de 5 días. Ya no sé, seguramente no tendré dinero para un regalo tan valioso como el que merece, pero, oiga, y tire de ahí. Si ella le deja seguir, ella es mi interlocutor, si ella le deja seguir y seguir, van a pasar dos cosas. Una, cuanto más tiempo transcurre, más se ablanda, a no ser que sea una mujer muy fría, muy cerebral, una persona muy fría, muy cerebral, más se ablanda, más se atenúa su enfado. Dos, si lo hago muy bien, es posible que ella no evite la tentación de ponerse a pensar en lo que yo le estoy diciendo. Si nos pasamos un rato hablando de eso, en el momento en que ella diga sí, para mí también pasó muy rápido, listo, ya voy ganando. ¿Por qué? Porque la saqué del tema. ¿Cuál era el tema peligroso? Este maldito de por qué vengo así a esta hora y como semejante mancha en la camisa. Cuando eso vuelva a salir, la situación ya no va a ser para mí tan peligrosa porque he compensado mediante este argumento que no venía en realidad al caso, que no venía a cuento, he compensado la debilidad en la que yo inicialmente me encontraba. Entonces, eso es un caso clarísimo de falacia. Mira, antes decíamos, argumentos admisibles, se me olvidó ponerles un ejemplo de falacia, el argumento ad hominem. Estamos hablando de determinada cosa. Dice, ya, pero es que usted cuando era joven fue acusado de ladrón y juzgado por eso. Bueno, ya, oiga, pero yo no le admito, si estamos hablando de cierta cuestión que es independiente de que seamos buenos o malos, usted me está sacando algo acerca de mi persona que yo no tengo por qué admitirle, eso ni quita ni pone. Bueno, también tiene alguna relación, si quieren, todo esto no son compartimentos estancos, también tiene alguna relación con esto de la pertinencia. Es decir, ¿qué cosas vienen al cuento y cuáles no? Es falaz traer algo que no viene a cuento. Ahora les voy a contar un ejemplo jurídico para que vean. Los argumentos no pertinentes son muy usuales en la práctica jurídica. A ver si consigo contarles en no más de 3 minutos un caso real de la jurisprudencia española, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Mire, el artículo 25 de la Constitución de mi país dice que no se puede establece el principio de legalidad estricta y dice no se puede imponer sanción ni penal ni administrativa, sanción de ningún tipo, si no es con base legal, si no es con base en una norma que tenga el rango de ley. Es obvio que las normas penales tienen que estar legalmente tipificadas, ese es una de las, el principio de tipicidad legal, es una de las facetas que ustedes saben del principio de legalidad penal, pero también en nuestros sistemas, al menos en el español, las sanciones administrativas necesitan una base, un fundamento legal. Tiene que haber una norma con rango de ley, no una norma reglamentaria,
que tipifique al menos el tipo básico de conductas y la horquilla de las sanciones posibles para esas conductas. Bien, eso está recogido en el artículo 25 de la Constitución española, que es, y eso está dentro del título del capítulo sobre derechos fundamentales, que son susceptibles de recurso de amparo, además, la gran herramienta de protección de los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Yo tengo un derecho fundamental a que a mí el Estado no me castigue de ninguna manera, ni penal ni administrativa, si no hay una base legal para ese castigo. Aun cuando, respecto a las sanciones administrativas, de las penales no, se admita desarrollo reglamentario de ese tipo legal. Pero tiene que haber ese tipo legal. Bueno, pues bien, era un tiempo en que en España no existía legislación contra el ruido. No había ninguna norma legal que permitiera imponer sanciones por las molestias o daños causados por el exceso de ruido. Y era el dueño un propietario de un bar nocturno que siempre tenía fortísima la música, y eso molestaba mucho a los vecinos. Los vecinos llamaban a la policía del lugar, la policía iba con sus instrumentos, medía decibelios y constataba que en efecto eso era un ruido tremendo y que era normal que esos vecinos no pudieran dormir. Entonces, ese municipio sí tenía un reglamento de sanciones por ruido e impuso en la aplicación de una norma reglamentaria una multa a modo de sanción al propietario de ese bar. Y este recurrió alegando, oiga, me han violado mi derecho fundamental. ¿Cuál? El del 25. Me han castigado, me han multado, sin apoyatura en una norma legal, porque no hay ley que permita sancionar los daños causados por exceso de ruido. Sancionar, no estoy hablando de posibles mecanismos de derecho de daños o derecho de responsabilidad civil, que eso es otra. Y sería muy interesante aplicarlo aquí, aunque no tenemos tiempo. Bueno, el tema se enredó y llegó hasta el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Supremo dio por buena esa sanción y el sancionado recurrió al Tribunal Constitucional, recurrió en amparo, y el Tribunal Constitucional no quería quitarle la razón, pero tenía un gran problema. O sea, no quería anular la sanción, porque yo creo que intuía que eso era muy impopular en unos momentos en que había ya bastante debate en España sobre eso, aunque ley no. Y le mantiene la sanción, pero le toca argumentar. ¿Por qué considera usted que es constitucional esta sanción a pesar del artículo 25? ¿Cómo la hace usted compatible con el artículo 25 y dado que no hay ley del ruido, no hay ley que tipifique sanciones administrativas posibles con motivo del ruido excesivo y dañoso para las personas? Bueno, entonces, comienza a argumentar el Tribunal Constitucional y hay un momento en que dice así: mire, yo sé que ustedes están habituados a este tipo de trampas y tienden a admitirlas y hasta les gusta este tipo de maltrato intelectual. Pero les ruego que me sigan un momento. El Tribunal Constitucional argumenta así. Dice, el ruido produce daños y afecta negativamente a varios derechos fundamentales de los ciudadanos que sean sus víctimas. El ruido pone en peligro la salud y, por extensión, la vida de las personas, y el ruido afecta negativamente también al derecho a la intimidad, a la privacidad de las personas. Si ese ruido de la música tan fuerte cada noche a usted le impide dormir, conciliar el sueño, dormir horas suficientes, usted puede acabar enfermándose, salud, y ese ruido pues le permite cenar con su familia tranquilamente, conversar, hacer el amor, quién sabe qué cosa y cómo le va a afectar. Eso es derecho a la intimidad. Y como el ruido está malo para esos derechos, está justificado mantener esa sanción. Bien, ¿este argumento ustedes lo compran o no lo compran? Yo sé que sí, no me engañen, pero es un argumento impertinente. ¿Por qué es impertinente? Porque ese litigio no se planteó a partir de una demanda de un ciudadano que se sintiera perjudicado o dañado por el ruido y que invocara su derecho a la salud o su derecho a la intimidad o su derecho al ocio o cualquier otro derecho que pueda tener un respaldo constitucional. Ese litigio se plantea
Porque hay una persona que ha sido sancionada y dice, han violado mi derecho, porque tengo derecho a que no se me castigue sin ley. ¿Por qué? ¿Por derecho natural? No, porque lo dice la Constitución. Si les parece mal, cambien la Constitución. Pero yo tengo ese derecho. ¿Qué hace el tribunal? Usa un argumento impertinente, que no viene al caso. No era el caso de los ciudadanos que demanden ser protegidos frente al ruido. Era el caso del ciudadano, mala gente quizá, pero el derecho no está, y los jueces no están para castigar a los malos y premiar a los buenos, están para aplicar las normas y en primer lugar la Constitución. Así que el caso trataba de si se había vulnerado o no se había vulnerado el derecho al principio de legalidad, artículo 25 de la Constitución, de esa persona que recurría, con independencia de lo que pasara con los otros derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos vecinos que se pudieron sentir dañados por ese ruido tenían vías procesales también para actuar. Una se me ocurre muy fácil, la del derecho de daños. Es decir, que no hubiera cómo sancionarlo, Constitución y ley en mano, no significa que no hubiera en el sistema español, sé que en el mexicano lo mismo, no significa que no hubiera vías procesales para hacerlo pagar por lo que hizo, para hacerlo pagar por ese daño. Y esas vías procesales, ¿cuáles son? Son las vías civiles, no son las vías de las administrativas, menos son penales de la sanción, entonces, que no había ley ahora de ruido, ahora sí la hay, sino que bastaría que un ciudadano demandara en vía civil con los mecanismos de la responsabilidad civil extracontractual. Y dado que posiblemente concurrían todos los requisitos, hay daño antijurídico, hay causalidad, es esta acción la que causó el daño y eso es lo que tenemos que hay culpabilidad porque ese daño provocado por el ruido se causaba de un modo consciente y deliberado y pese a las peticiones, los ruegos y los avisos, siguió mostrando indiferencia al posible perjuicio para los otros. Había vía procesal y un juez por esa vía procesal podría haberlo condenado a indemnizar con 1.000 euros o con 100.000 a quien acreditara algún daño. Pero es que el tema no era el daño al derecho de los ciudadanos, el tema era el daño al derecho del propietario del bar. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? El tribunal cambió de tercio, ¿ven? Como no se sentía capaz de argumentar razonablemente sobre la legalidad y constitucionalidad de la sanción, se puso a hablar de algo que a los ojos de cualquier espectador o lector le suena muy grato, qué bien que protegen el derecho a la intimidad. Pero no, qué mal, porque se está desprotegiendo un derecho todavía más importante, que es el que dice que el Estado no puede castigarnos arbitrariamente. Bueno, en mi opinión ese es un argumento falaz, porque cambia de tema, porque se va a otro lado, porque desvía la mirada de lo que en verdad se está tratando. Y así podría poner bastantes más ejemplos, unos pocos más, de casos y sentencias que conozco, donde hay una cierta falacia, que podríamos llamar falacia de la impertinencia o falacia de desvío de la atención. Bueno, el cuarto requisito, más rápido, de un buen argumento es la saturación. ¿Qué significa la saturación? Quiere decir que lo que se diga en una argumentación debe estar justificado hasta el límite de lo razonablemente posible. Dos ejemplitos, uno normal y otro, uno de la vida común y otro del derecho. Imaginen que yo digo, en un contexto donde mi frase puede tener relevancia, imaginen que yo digo, a ver, al 80% de los mexicanos no les gusta el tequila y no lo beben nunca. Eso pónganle que es una afirmación que tiene algún sentido respecto de una tesis. A lo mejor la tesis es que debería restringirse cualquier cosa, no importa, que debería restringirse el comercio de tequila o que no debería subvencionarse su producción, cualquier cosa de esto, ¿no? ¿Y por qué? Dice, porque en realidad a los mexicanos no se les perjudica apenas porque a casi ningún mexicano le gusta tomar tequila y de hecho menos del 20% la toma alguna vez. ¿Ustedes qué me dirían a eso? Si lo dejo ahí, no digo más, ¿ustedes qué me dirían? Hay una pregunta que es clave. Cuando hay algunas señales, algunos resortes que se nos tienen que mover
cuando nuestro contrincante usa según qué argumentos. Por ejemplo, cuando alguien haga una afirmación empírica como esa, menos del 20% de los mexicanos beben tequila, a todos los españoles les gusta el flamenco, lo que quiera, ¿no? En Aguascalientes solo llueve 5 días al año. Bueno, esas son afirmaciones empíricas, que alguien dice con el propósito de que sostengan algo. ¿Usted qué le preguntaría? Cuando usted quiere cuestionar eso, ¿usted qué le preguntaría? Desde luego, no le diga mentira. No se ponga violento. Eso desautoriza. Hágale esta pregunta. ¿Y usted por qué lo sabe? Esto es, ¿usted en qué se basa para afirmar tal cosa? En eso que me dijo de los mexicanos de tequila, ¿qué estadísticas maneja usted? ¿Qué encuestas ha habido? ¿Dónde podemos ver todos y no solo usted esos datos bien expuestos y respaldados por la consiguiente investigación empírica? El usted porque lo sabe es importantísimo, porque nos ayuda a detectar cuando un argumento no está saturado, es decir, cuando un argumento contiene afirmaciones que de por sí no son fiables, creíbles, sólidas, contundentes, si no van apoyadas en unas buenas fuentes de ese conocimiento. Mire, otro ejemplo, bien rápido, ¿no? Es bastante corriente que leamos sentencias en las cuales se da cuenta de un debate interpretativo, ese tribunal o juez ha tomado una opción interpretativa de las posibles, la está justificando, la está motivando y dice así, ¿no? La interpretación A es preferible a la interpretación B porque es la que se corresponde, la que hace honor a la intención del legislador, a las intenciones con las que el legislador produjo esta norma. Bueno, si se queda ahí, ustedes le compran el argumento. Es lo mismo que si yo digo menos del 20% de los mexicanos beben tequila. O si yo digo el 98% de los mexicanos toman chile habanero con todas las comidas. Bueno, ¿usted por qué lo sabe? Invocamos la voluntad del legislador como un argumento favorable a cierta interpretación. Bueno, ¿y usted por qué lo sabe? ¿De dónde extrae usted esa conclusión de que el partido, el grupo parlamentario, la persona, el líder, lo que sea, que hizo esa norma, la impulsó, la respaldó y procuró que se aprobara, querían darle este sentido y no el otro? Ven, este es un argumento muy importante, el argumento llamado interpretación subjetiva voluntarística, pero tiene siempre que ir apoyado, sustentado en argumentos históricos. No, yo concluyo de forma creíble y razonable que así fue como entendía, con este concreto significado y no cualquier otro de lo históricamente posible, entendía el legislador esta norma, yo lo sé, a partir de documentos históricos que a ustedes les puedo mostrar. Tal cosa se dijo en los debates parlamentarios, tal cosa declaró en una entrevista ante periodistas el promotor de la norma quien la defendió. Esta era la situación legal anterior y el cambio de una norma por otra solo tiene sentido si es que el legislador quería tal cosa. Ven, los argumentos hay que saturarlo, ¿no? Y cuanto más satura usted un argumento, es decir, cuanto más lo completa, cuanto más flancos débiles le deja, más sólido se vuelve ese argumento. Claro, como veremos enseguida, siempre que entre esos argumentos que respaldan esa afirmación, que normalmente va a ser empírica, no haya mentiras, no haya engaños que le puedan detectar. Y eso nos lleva al quinto. Entonces, ¿dónde está lo falaz? En presentar y sigo con la saturación. ¿Dónde está lo falaz? En presentar como evidente algo que no lo es. En plantear como sabido por todos y aparentemente indiscutible lo que en realidad es una afirmación arbitraria que conviene nada más que a uno. Yo tengo una pequeña cosa anecdótica, ¿no? A mí me gusta mucho leer sentencias, leo muchas sentencias y además es parte de mi profesión bajo muchos sentidos, ¿no? Y parece que nada forma tanto a un jurista, un abogado, a un profesional del derecho como leer sentencias. Y tengo algunas señales para ello, tengo algunos detectores, algunos marcadores.
Cuando yo veo en una sentencia la expresión es evidente que, se me enciende una alarma. Empieza una lucita roja a vibrar y digo, fíjese ahí. Porque más de la mitad de las veces en contra una dice es evidente que, no es evidente que. Está exponiendo como indiscutible lo que con mucha probabilidad es tremendamente discutible, cuestionable o merecedor de análisis. Entonces, ahí está el problema de los argumentos no saturados. A veces no tenemos base tangible para lo que decimos y ocultamos ese escaso soporte de lo que afirmamos con frases del tipo a nadie se le escapa que, es evidente que, cualquier persona razonable observará que, todos bien sabemos que. Bueno, cuidado ahí, porque ese es el ropaje de este tipo de falacias, de falta de saturación. Nos queda resistencia a la contradicción y resistencia a la compensación. Mire, nada peor para un argumentante en cualquier contexto que el que lo atrapen en una mentira. Si usted va a mentir, mienta bien, porque nada se debilita más que la posición del mentiroso pillado infragante. Eso es obvio. Entonces, cuando digo con argumento, y aquí lo dejo, esto se entiende solo, ¿no?, que un buen argumento tiene que ser resistente a la contradicción, me refiero a que no ha de ser posible o nada fácil demostrar que envuelve una falsedad. No diga mentiras, salvo que esté seguro de que esas mentiras, como decimos en España, van a colar, van a pasar el filtro porque no hay nadie allí capaz de detectarla. Pero más interesante todavía, como propiedad de un buen argumento, es la resistencia a la compensación. Y esto lo vemos bien con un ejemplo. Vea, ¿qué le dijo Antonio a Antonia? Retornamos a nuestro caso, nuestra querida familia. Antonio dijo a Antonia, mira, sé que no me quieres porque ya desde hace muchos años ya nunca me regalas nada. Ahora supongan que Antonia saca su teléfono, va a la galería fotográfica y le dice, mira, ¿ves esta foto, querido Antonio? ¿Ves la fecha que lleva, que es de hace un año y un mes? ¿Y quiénes están aquí? Tú y yo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Regalándote, bueno, eso es resistencia a la contradicción, ahí queda por mentiroso. Estoy regalándote una corbata. Luego, es mentira que yo ya nunca te regalo nada, porque aquí te he probado que el año pasado, y si quieres, mire, voy más allá y te saco el reportaje fotográfico que hicimos cuando te regalé un viaje en tu anterior cumpleaños. Eso es, he saltado hacia atrás, un argumento que no resiste a la contradicción, que es posible demostrar que es falso. Pero ahora vamos a la resistencia a la compensación. El mismo caso, Antonia le ha dicho a Antonia que él sabe que ya no lo ama porque ya no le hace regalos en los determinados días del año. Bueno, y Antonia le va a tender ahora una trampa. Le dice, o sea, tú crees que los regalos son muy representativos para el amor. Para ti eso no es un indicio secundario, sino que es indicador principalísimo de que hay amor, ¿verdad? Sí. Tú crees que yo no te amo a ti, puesto que afirmas, y posiblemente es verdad, que yo ya no te obsequio, no te hago obsequios, ¿no? En esas fechas. Sí. ¿A ti te parece que por esa falta de amor mío hacia ti, pues es justo que nos separemos, ¿cierto? Sí, eso he dicho. Bueno, pues ahora mira, Antonio, dime cuánto tiempo hace que no me regalas algo tú a mí. Y si exploramos, es posible que tú empezaras antes, ¿no? Tal vez mi último regalo fue hace 8 años, pero hace 10 años que tú no me haces ninguno. Luego, me concederás que lo que vale para mí ha de valer para ti, y lo que a mí se me reprocha, pues te puede ser a ti reprochado también, porque el amor es cosa de dos, y se supone que en el amor vamos a la par y tiene que haber simetría. Por tanto, ahora puedo ser yo quien te diga que tenemos que separarnos porque tú no me amas, y entonces una de dos, o me retiras el reproche a mí, o el reproche te rebota, pero te rebota en la teoría y en la práctica. Eres falaz cuando argumentas, solo recuerdas y dices lo que te conviene, y además ahora sí que me indigno yo, no solo porque no me regales ninguna cosa, sino porque has tratado de usar un defecto mío como disculpa para irte, cuando en verdad ese defecto en ti es igual de grande o mayor. Ven, le rebotó. Eso es lo que llamo resistencia a la compensación. No tiene que poder rebotarle.
cuando un argumento se vuelve contra el mismo que lo utilizó, sin cambiar nada del contenido de ese argumento, simplemente se proyecta sobre el otro, ese argumento no es resistente a la compensación y queda muy debilitada esa postura de ese sujeto. Bueno, mire, ha pasado mucho tiempo, pero yo quiero contarles algo más. Hasta ahora estaba ubicando el contexto de lo que podemos llamar falacias materiales, falacias sustantivas, falacias que tienen que ver con la materia, el objeto, el tema que pueda estar en debate. Hay muchas falacias, en eso yo no he querido detenerme, tampoco he querido poner nombres especiales a todas estas que podrían estar relacionadas con estos requisitos de buen argumentar. Hay listas infinitas de falacias. Porque hay tantas falacias como trampas posibles que le hacemos a alguien, como rupturas posibles de las reglas del honesto y debido argumentar. Bien, pero junto a esas falacias sustantivas, que son muchas, pero que podemos verlas así, estructurarlas así, como rupturas de las normas de buen uso y lealtad en la argumentación, están, y esto es lo último que les cuento en estos minutos finales, están lo que se llaman falacias lógicas o falacias formales. Aquí es la lógica la que nos juega una mala pasada, porque se trata de hacer razonamientos que son formalmente incorrectos desde el punto de vista de la pura lógica deductiva. Se trata de hacer razonamientos incorrectos, pero presentándolos bajo una apariencia que los hace ser vistos como correctos para el interlocutor que no esté bien atento o que no domine en la práctica los esquemas básicos de la lógica. Esas dos falacias, hay dos falacias principales que son puramente formales, son inferencias erróneas, errores en la manera en que una conclusión se extrae a partir de las premisas, pero que tienen a primera vista un aspecto de corrección. Pues las describo muy rápidamente, esas dos principales, y luego te voy a dar un ejemplo de una sentencia. Esas dos falacias lógicas son la falacia de negación del antecedente y la falacia de afirmación del consecuente. Miren este esquema elementalísimo de un razonamiento deductivo. Si te llamas María, tu nombre empieza por M. Primera premisa. Segunda premisa, te llamas María. Conclusión, tu nombre empieza por M. Es un razonamiento bien simple. No tiene ningún secreto. Repito, si te llamas María, tu nombre empieza por M. Te llamas María. Conclusión, tu nombre empieza por M. Perfecto. Ahora vamos a hacer dos razonamientos erróneos. Primero, dejamos siempre igual la premisa mayor. Si te llamas María, eso es el antecedente. Tu nombre empieza entonces, sí, entonces, ahí la flechita. Si te llamas María, antecedente, entonces tu nombre comienza por M. Segunda premisa, no te llamas María. Conclusión, tu nombre no empieza por M. ¿Qué? No comienza por M. ¿Qué les parece ese razonamiento? Ese razonamiento envuelve un error lógico brutal. Pero a primera vista, a pesar de que es muy burdo el caso, a primera vista podemos, como decimos en España, picar, podemos sucumbir. Dice, claro, si se llama María, su nombre empieza por M. Si no se llama María, entonces su nombre no empieza por M. Oiga, no. Eso es, usted está negando el antecedente, pero fíjense, se ve muy bien. Y si se llama Manuela, su nombre empieza por M. Estamos usando el condicional simple, sí, entonces, como un bicondicional. Sí y solo si X, entonces sí. O solo si sí y solo si P, entonces Q. Pero ahí está el error. Cuando el antecedente se expresa en positivo,
y de ahí sale una determinada conclusión, negar el antecedente no lleva a que se pueda inferir la conclusión contraria. Si no se llama María, no podemos concluir que su nombre no comience por M, porque se puede llamar Manuela, pongamos por caso. Bueno, esa es la falacia lógica de negación del antecedente. Miren ahora la opuesta o simétrica por el otro lado, que es la falacia de afirmación del consecuente. Ya saben que es antecedente, lo que está antes de la flecha, lo que viene después del sí y antes del entonces. Si te llamas María, antecedente, entonces tu nombre comienza por M, consecuente. Sí, entonces. Lo que hay antes del entonces es el antecedente, lo que hay después del entonces es el consecuente. Es decir, la premisa que se sigue, si es verdadero, si se da el antecedente. Vamos ahora a afirmar el consecuente. Si te llamas María, entonces tu nombre comienza por M. Tu nombre no comienza por M. Conclusión, no te llamas María. ¿Ven? Estamos negando el consecuente. Si te llamas, estamos negando el consecuente. Tu nombre no comienza por M. De que tu nombre no comience por M, se infiere correctamente que no te llames María. A ver, si te llamas María, entonces tu nombre no comienza, no es. A ver, esa afirmación del consecuente, perdón, lo estaba diciendo mal. A ver, retrocedo. Ya estoy notando los efectos de la medianoche. Retrocedo y les pido disculpas. Antecedente. Si te llamas María, consecuente. Entonces, tu nombre comienza por M. Entonces, tu nombre comienza por M. Afirmación. Antes era negación de antecedente, ahora es afirmación del consecuente. Antes era negación de antecedente, ahora afirmación del consecuente. Tu nombre comienza por M. Conclusión, te llamas María. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque por el hecho de que tu nombre comience por M, no implica que tengas que llamarte María. Una cosa no lleva a la otra. Bueno, esto nos ha quedado así, como medio confuso por mi obnubilación ya del momento, pero espero que se haya comprendido. Y esto lo podemos encontrar más o menos tenuemente disfrazado en algunas sentencias. Termino contándoles una sentencia, un caso. Resumiendo de él nada más que lo que nos importa. Mire, dice el artículo, es un caso penal, dice el artículo 311 del Código Penal Español esto, simplificando. Cometen un delito contra los derechos de los trabajadores los empresarios que tengan trabajadores asalariados y que no los tengan dados de alta en la seguridad social, que no los tengan registrados y que por tanto no coticen al seguro social por ellos. Es delito. Si yo tengo una empresa y tengo para mí gente trabajando, digamos, aquí se dice en negro, sin registro oficial, bueno, estoy privando a esos trabajadores de toda una serie de derechos, porque su derecho futuro a la jubilación, su derecho de hoy a la seguridad social, su derecho al seguro de paro, esos trabajadores para el sistema no existen porque yo no los registré. Bueno, eso se entiende muy bien. Pues miren lo que pasó en un caso fronterizo y jurídicamente muy interesante, ¿no? Había un prostíbulo, un gran prostíbulo que se llamaba el Club Models. Este es un caso que resolvió la Sala Penal del Tribunal Supremo hace poquito tiempo en España. Era un gran prostíbulo. Eso resultaba innegable. Ese prostíbulo tenía un empresario que se beneficiaba con el trabajo de esas prostitutas, cobrando una comisión por los servicios sexuales que ellas prestaban. Una parte se lo quedaba a él, que ponía el edificio y todas las cosas, y otra parte era para ellas. Pero sucede que en España, al menos en esta época muy reciente, ese tipo de relación no era admitida por los tribunales como relación laboral. Sobre el papel en lo que les acabo de contar, ustedes dirán, bueno, ya eran trabajadoras de ese empresario. Trabajaban para él
Era trabajo dependiente y asalariado, reúne todos los requisitos del concepto y él ponía los medios, él le cobraba, él recibía los beneficios, él de sus beneficios, de su plusvalía, si quieren la vieja terminología, les daba a ellas una comisión a modo de salario. Pero por motivos que históricamente explicables, los tribunales españoles y la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo vienen diciendo, y fíjense, en pleno siglo XXI, que esa no es una relación laboral, que la relación de prostitución por cuenta de otro no es una relación laboral. Eso es tremendo, porque en realidad esa jurisprudencia, so pretexto de estar protegiendo al sistema contra la explotación que puede implicar la prostitución así organizada, en realidad está desprotegiendo a las trabajadoras. Es decir, si usted, yo, póngale, tenemos una empresa así, con prostitutas y demás, y en lo demás, y si no hay trata de blancas, forzamiento, secuestro ni nada de eso, pues resulta que yo no estoy haciendo nada ilegal, ellas trabajan para mí, cobran de mí, de lo que ellas con su trabajo sexual sacan, pero el sistema dice, no, pero usted como no es empresario, no tiene ninguna obligación, ni de pagarle salario mínimo, ni de asegurarlas, ni de nada. Vale, eso ya lo entendimos. Pero el ordenamiento español encontró una vía lateral o accesoria para convertir eso en relación laboral, que fue la siguiente. Supongo que es algo poco peculiar y hasta chusco de aquí. Dice, si hay relación laboral, si esas mujeres hacen alterne. Y esto es un concepto español que a lo mejor hay que definir porque dudo que mucho que en México haya la misma palabra, no sé. ¿Qué significa alterne? Alterne es cuando esas mujeres incitan a los potenciales clientes, a los que entran en ese prostíbulo que tiene bar, en ese club, incitan a los potenciales clientes a consumir bebidas alcohólicas. Y por cada trago que ellas se hacen invitar, ellas los incitan a beber y a que las invite, ¿verdad? A su gin tónico, a su copa de champán. Y por cada trago que ellas así consiguen que ellos paguen invitándolas, ellas tienen una comisión y cobran una comisión por esos tragos. Bueno, eso se llama alterne aquí. Y lo llama así hasta la propia jurisprudencia. Y entonces, si hay alterne, si hay relación laboral, fíjense qué pudibundo es el sistema judicial español. Dice, si ellas cobran la comisión que les da por acostarse con un señor, no, eso como que no lo vemos, eso para el derecho no existe. Pero si cobran comisión por incitarlos a invitarlas a los tragos, al tequilita, entonces eso sí configura una relación laboral. Bueno, la inspección de trabajo fue hacer eso, una inspección acompañada de la policía, una inspección en uno de esos clubes. Y querían, aparte de buscar posibles delitos, pero ese no es el tema aquí, otros posibles delitos, que querían ver si incurría ese empresario en el delito que antes les conté del 311, el delito consistente en tener trabajadoras no dadas de alta en el sistema de la seguridad social, digamos, no registradas. Por tanto, no se cotizaba, no se pagaba la cuota por ellas y así. ¿Qué tenían que demostrar para eso? ¿Que se prostituían por cuenta ajena, por cuenta del empresario? No, eso no llegaba a ninguna parte. Porque aunque eso se demuestre, no es relación laboral. Absurdo, pero así está. Entonces, ¿qué buscaban la inspección de trabajo y los policías? Buscaban probar que había alterne. Porque si hay alterne hay relación laboral, y si hay relación laboral, incurre. Ellas son trabajadoras del empresario, y él, si no las dio de alta, como era el caso en la Seguridad Social, incurre en ese delito del 311. Bueno, hay un problema de prueba. ¿Cómo prueba usted que hay alterne? ¿Cómo prueba usted que ellas cobran comisión por los tragos a los que se hacen, las copas, decimos aquí, a las que se hacen invitar? Todas ellas declararon en el juicio que no, que para nada. Es más, ya asesorada por sus abogados, dijeron, no, nosotras cobramos de prostituirnos.
Entonces, cobramos de acostarnos con esos señores. Pero no, alterna en el sentido de que sí, y a veces bebemos con ellos o nos invitan, pero ahí no tenemos ninguna comisión. Estaban con eso defendiendo al empresario, testimoniando a su favor. No hay relación laboral porque no hay alterno. Y de pronto el tribunal centra toda su atención en una prueba muy peculiar y que nos puede sorprender aquí, y vamos a llegar pronto a la falacia lógica. Dice, ¿pero había taquillas o no había taquillas en ese local? Taquillas, también ignoro si en México se dice de la misma manera, taquillas son esos armaritos que hay, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? Usted va al gimnasio, se cambia, deja su ropa en una taquilla, en un armarito del que usted se queda la llave, y se va a hacer allí sus abdominales, y cuando termina, saca de nuevo su ropa de calle de ahí, después de ducharse, etc. Entonces, ¿había taquillas o no había taquillas? El tribunal razona así. Dice, en los clubes de alterne, en los prostíbulos donde hay alterne, hay taquillas. El razonamiento es, si esto es un club de alterne, no nos importa la prostitución, nos importa el alterne, entonces hay taquillas. ¿De acuerdo? Así que vamos a comprobar si hay taquillas. Bueno, la policía había levantado acta de que había taquillas. Las empleadas habían reconocido que había taquillas y que eran donde guardaban su ropa de calle para luego ponerse prendas más provocativas para atentar a sus clientes. El tribunal da por probado que hay taquillas a partir de toda esa serie de testimonios, fotos, etcétera, y sobre esa base concluye que por tanto era un club de alterne, que por tanto había alterne. Ven, esa es la falacia, pero hay muy sutilmente, yo les estoy llevando, sí, de un modo que pretendo que sea claro, a ver la falacia. Si leen la sentencia y si tienen interés la comparto y les comparto un análisis que he hecho de ella, basta que Minerva me lo recuerde y si quiere ya se lo hacemos llegar. Si leen la sentencia ven que hay 1000 recovecos, pero que el fondo del razonamiento es este. Si es club de alterne, hay taquillas, antecedente y consecuente, y ahora vamos a afirmar el consecuente, hay taquillas. Conclusión, es un club de alterne. Ese razonamiento es completamente errado desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque no solo hay taquillas en los clubes que estamos llamando de alterne. Les he dicho antes que también hay taquillas en los gimnasios. También puede haber taquillas en los prostíbulos puros y duros sin alterne, donde no van a beber, van a acostarse. Y perdón por si a alguien le resulta procaz todo esto en estos tiempos puritanos. Por tanto, es errónea. ¿Para qué le vale? ¿Por qué pone tanto interés el tribunal en argumenta? Hay taquillas porque, mira, lo dijo la policía, lo confesaron ellas, lo admitieron los camareros, hay taquillas, y esta es la prueba reina. La prueba reina de que es un club de alterne. ¿Por qué? Repito, porque usted está partiendo de una premisa de que en los clubes de alterne hay taquillas y por tanto si hay taquillas es un club de alterne. No, mentira. Hay taquillas en más lugares. Y por tanto es una falacia lógica lo que permite dar por probado que era club de alterne por el hecho de que haya taquillas. Es el mismo esquema, a ver si lo digo bien, falacia de afirmación del consecuente, es como cuando decimos, si te llamas María, tu nombre empieza por M. Ese último es el consecuente. Ahora afirmamos el consecuente, lo afirmamos. Tu nombre empieza por M, luego te llamas María, que no. Porque también comienza por M si te llamas Manuela o Mercedes. Por tanto, hay una falacia ahí. Bueno, en esa sentencia que digo que analicé un día, junto con otra serie de razonamientos que a mí también me parecen falacias,
se esconde este. Repito, quisieron probar con tanto interés e insistencia que había taquillas, porque a base de esa trampa lógica que nos está haciendo el tribunal, dándose cuenta sin dársela, quieren presentar un condicional simple, sí, entonces, por un bicondicional o de correspondencia biunívoca. Si hay alterne, hay taquillas, y si hay taquillas, hay alterne, y solo hay taquillas en el alterne, y solo hay alterne con taquillas. Cuando en realidad de hecho puede ocurrir que haya alterne con o sin taquillas y que haya taquillas con o sin alterne. Bueno, con este último ejemplo que les quería hacer ver, bueno, las sutilezas del razonamiento también en su parte lógica. Y aunque tendemos a pensar que la lógica es muy clara y que razonamientos de estructura deductiva muy sencillos no nos engañan, también a veces la lógica nos puede jugar malas pasadas, no porque la lógica no sea lo formalmente exacta que es, sino porque en algunas oportunidades nuestra mente toma atajos, se deja engañar, ¿eh? No nos paramos, no nos detenemos a analizar cada paso por si acaso y compramos un producto, un razonamiento que tiene la aparente contundencia de la inferencia bien hecha, pero que en sí encierra una trampa. Bueno, entonces termino como comencé y les pido permiso por lo largo de mi exposición. Una falacia es una trampa en una argumentación, o sea, verse esa trampa sobre la materia de la que se está hablando, o verse esta trampa sobre las estructuras lógicas o las inferencias. Bueno, no sé si tendrán todavía paciencia, resistencia o así para que veamos alguna pregunta o si prefieren rendirse directamente. ¿Quieren que atendamos alguna pregunta al azar? Ordénanos tú que eres nuestra superiora natural, estimada Minerva. Sí, adelante, doctor. Si gusta usted tomar alguna de las diversas que tiene usted en el chat, adelante, que usted considere quizá puntualizar. Bueno, pues entonces déjeme que me tome algún ratito para buscar una fácil. Bueno, a ver, hay una que es importante, pero creo que es fácil de entender y de contestar, ¿no? Y tomado así al azar, repito. Giovanna Delgado dice, ¿cuál es la importancia de que el juzgador sepa detectar falacias en los argumentos de las partes y en qué momento procesal debe hacerlo? Bueno, la importancia que las detecte el juzgador es como la importancia de que las detecte cualquiera, con la peculiaridad de que si al juzgador lo engañan, es más probable que dicte una sentencia que no está bien fundada o que no hace justicia a los hechos del caso, etcétera. Y ahí no es que haya un momento procesal, ¿no? Todos, en las cosas que nos importan, debemos estar atentos ante las manipulaciones en que otros puedan incurrir para seducirnos, condicionar nuestro juicio, engañarnos, llevarnos por el camino equivocado, desorientarnos en nuestro modo de razonar, etcétera. Entonces, el juez tiene que estar atento, como tengo que estar atento yo si debato con mi hija o ella conmigo. Si el juez puede apercibir, tal vez en algún momento alguien, oiga, usted no me vuelva a hacer eso, que no se lo admito, o sea honesto y no haga trampas, respete usted el buen juicio de... Bueno, eso depende de lo que la norma procesal permita, pero el juez, pues como el abogado, es que no es menos importante que el abogado de una parte tenga la formación y la habilidad para localizar las trampas que el otro le pueda estar tendiendo. ¿Cómo identificar o distinguir la falacia? Dice Víctor Manuel Flores. Sigo seleccionando sin criterio, así, poniendo el ojo donde cae. ¿Cómo identificar o distinguir la falacia del error judicial en las decisiones judiciales? Bueno, interesante pregunta. Un error judicial, miren, casualmente se ha publicado hace menos de un mes, en México se está imprimiendo en este instante, estos días,
un libro que yo coordiné sobre error judicial en la perspectiva del derecho comparado. Bueno, hay error cuando el juez se equivoca sobre una información. Cuando el juez utiliza una información que cree que es verdadera y sin embargo es falsa. Por ejemplo, un juez aplica una norma derogada que no tocaba aplicar porque no sabe que está derogada, que piensa que está en vigor. Hay error cuando el juez condena a una persona distinta del acusado o procesa al que no era, porque alguna información se cruzó, se confundió el número del documento de identidad, o había dos que se llamaban igual y creemos que estamos juzgando al que tocaba y estamos juzgando al otro, o procesando al otro, o investigando al otro. Bueno, esos son errores. Ahí no hay trampa. Ahí lo que hay es una equivocación, que puede deberse a una concatenación de razones o de mala suerte, o puede deberse a negligencia. Oiga, ese juez no estudió bastante, ese juez no le prestó suficiente atención, ese juez no se tomó, o el personal de su juzgado no se tomaron los cuidados necesarios para evitar que se condenara a otro, que se errara sobre el delito, que se impusiera una pena que no era la legalmente posible. Bueno, se les fue la mirada, se equivocaron. Pero eso no es una trampa, eso es un error. Y yo creo que, bueno, los conceptos se ven así, ¿no? El error, por definición, no es intencionado. Si es intencionado, no es error, tendrá otro nombre, es mentira o es falacia, ¿no? Yo apuntaría a que por ahí va. Pues que si puede haber, preguntaba Raúl, creo, si puede haber falacias en una sentencia, por supuesto. Hoy he estado hablando casualmente, miren, con una nueva doctoranda mía, una excelente estudiante que ahora se dispone a hacer su tesis doctoral aquí en mi universidad, y su tema son las falacias, ¿eh? Y hoy estamos hablando de que sobre falacias en la teoría, poco nuevo cabe decir, en una ingente bibliografía que tiende a repetirse, pero está poco analizado el modo en que pueden en las sentencias contenerse falacias. Y yo he tratado de indicarles ahora mismo un ejemplo, una sentencia. Sí, los jueces, no de mala fe, pero siempre o principalmente, los jueces cuando argumentan en sus sentencias, pues son como nosotros. Cada tanto se nos desliza una trampita y dice, voy a dejarlo caer así, no lo tengo muy claro, pero voy a hacer como sí. Y claro, y está haciendo falta un análisis a fondo de falacias materiales o sustantivas o lógicas en los jueces. ¿Cómo se puede, dice Alfonso Betancourt, de qué manera se puede evitar incurrir en una falacia inconsciente, un argumento, o cómo puede corregirse? Bueno, a ver, ¿cómo evitar lo inconsciente? Bueno, mediante formación, mediante adiestramiento, mediante cuidado, ¿no? El buen argumentador muy experto, no solo ni principalmente porque estudió mucha argumentación y estudió mucho sobre falacias y cosas, sino también porque tiene mucha experiencia en el debate, en el litigio, en el discutir, en el discurso. El argumentador bien experto tiene afilado su detector porque lo ha visto, porque sabe, como el cirujano bien experto. Entonces, pero esto es un tema muy interesante respecto de la formación judicial. O sea, hay que formar a los jueces en muchas materias, pero ahora está de moda también decir que hay que enseñarlos, formar al personal de la judicatura para evitar sesgos, para evitar elementos del inconsciente que nos llevan a cometer errores sin darnos cuenta. Esos son los sesgos, ¿no? Esto se relaciona, por ejemplo, con el famoso juzgar con perspectiva de género, que no significa juzgar a favor de las mujeres porque sean mujeres, sino evitar que al juez se le deslicen prejuicios contrarios a las mujeres, de los que ha sido imbuido de esos prejuicios en su formación, en su ambiente, en el contexto social, etc. Entonces, reflexión y formación es lo que mejor nos sirve a todos y también a los jueces para evitar esas falacias. Vamos a ver qué alguna más. ¿Cómo identificar una falacia en una sentencia? Bueno, pues ya lo he dicho, como una conversación.
Lo que pasa que, y mire, esto también me parece algún interés. Cuando leemos una sentencia adoptamos una actitud de feligrés. Lo dijo el juez, palabra de Dios te alabamos, Señor. Lo dijo el juez y entonces le aplicamos una presunción de racionalidad para hacer nuestras cosas. Yo estoy discutiendo, yo estoy debatiendo, estoy escuchando lo que dice un amigo mío y estoy con el cuidado o me salta enseguida la alarma. Eso que ha dicho me parece que no tiene sustento. Eso que ha dicho me parece que no está bien reflexionado. Eso que ha dicho envuelve una falacia de tal o cual tipo. Yo leo una sentencia y esa presunción de que los jueces son dioses inmaculados me hace suponer que, yo no lo entendí o a mí me parece raro, pero si lo dice el juez, con todo lo que sabe su señoría, pues será. Bueno, hay que prescindir de esa consideración. No es atenuar el respeto que la figura del juez nos merece, pero cuando un juez argumenta para las partes y para nosotros, es como cuando yo argumento para un estudiante o un estudiante para mí o mi hija para mí o yo para mi hija. No hay por qué presumir la incontestable veracidad de lo que dice cualquiera. A ver si hay algo distinto por aquí. Bueno, todos van en lo mismo. ¿Cómo se descubren las falacias en una sentencia? Entrenándose para conocerlas. Entrenándose para conocerlas, ¿no? Si un juez está juzgando, imagínense, un juez está, caso sencillito, un caso civil donde alguien demanda, un arrendador demanda a su inquilino porque no le paga la renta de la casa arrendada. Hay que probar si pagó o no pagó y ver qué dice la norma civil sobre las consecuencias del impago. Un juez que dijera, a la hora de valorar los hechos, bueno, es más creíble la versión del arrendador por cuanto que esta persona, el arrendatario, tiene una vida discutible, ha tenido varios divorcios, apenas ve a sus hijos y es conocido en su pueblo porque bebe bastante tequila. Bueno, eso es una falacia dominem. Eso es una falacia dominem. En lugar de argumentar sobre las pruebas, lo que valen, lo que no valen, si son más convincentes o menos, si se satisface el estándar que es aplicable o no, de repente se pone a argumentar sobre la persona. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Hay arrendatarios muy sobrios y abstemios que no pagan y hay borrachitos que pagan. Entonces, no me cambie. No me cambia el tema. Es una mezcla de admisibilidad, de problema de admisibilidad y problema de pertinencia. Entonces, ¿cómo las detecta? Bueno, sabiendo cómo son, sabiendo dónde están, insisto, estudiando y entrenándose, no hay otra. Bueno, vamos con la última, porque mi hija tiene su novio en casa, tengo que llevar a casa a su novio, creo que cambia los tiempos, maldita sea, a esta hora de la madrugada, y me están entrando aquí mensajes de mi hija y de su novio, diciendo que cuando lo llevo que lo van a matar al muchacho en su casa. Tenía que estar prohibidos los yernos. Bueno, veamos. Que si podría recomendarles alguna lectura sobre falacias, si Minerva me lo pide, como ya ven que no le niego nada, yo les hago una pequeña relación y les hago una carpetita con textos que le puedan compartir. ¿Y una sentencia dictada con falacia se puede revocar? Bueno, vean, última cosa. A ver, decíamos, cuando una falacia se localiza, la posición de ese argumentador queda debilitada. Entonces, si una sentencia todavía es recurrible porque no hay cosa juzgada y usted es capaz de hacer ver en su recurso que hay muchos razonamientos inapropiados, que hay muchos argumentos cuestionables o destruibles porque tienen algunos de esos defectos lógicos sustantivos que hemos visto, pues aumentan las probabilidades de que si usted expone bien ese defecto, pueda ganar el recurso. Hasta donde yo sé, ningún sistema procesal contempla como motivo de recurso la falacia. Pero si usted tiene cómo recurrir, si usted tiene legitimación y hay cómo basar ese recurso en problemas de prueba, en problemas normativos o los que sean, bueno, ahora que ya le toca a usted presentar ese recurso y articularlo,
Ojalá encuentre muchas falacias. Pues claro que sí, porque eso va a jugar a su favor. Las falacias juegan a favor del que las hace. Repito, si no se las ven, si no se las detectan, y juegan en su contra si el rival es capaz de ponerlas sobre la mesa y exponer la lista de trampas que hay. Bueno, yo concluiría aquí con su permiso y si no ordenan otra cosa. Gracias, hasta pronto. Un abrazo para todos. Chao. La Corte presentó la clase magistral Falacias, impartida por el doctor Juan Antonio García Amado. La Corte contigo.